Llamo a la mesa a los representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en este caso la representante Mercedes Díez, a Javier Méndez, representante del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, a Carlos Caballero, de la sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados, y a Juan Aracil, de Arespa. Por favor, poneros cómodos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, yo lo primero que quisiera, en nombre de la escuela, es agradecer a nuestros invitados, ¿no?, que hayan tenido la cortesía de acudir a esta llamada. La Comunidad de Madrid y la escuela, como recordaba muy bien el director esta mañana, hacen desde hace unos años este encuentro de patrimonio. Hemos tenido seminarios dedicados al patrimonio fortificado, al patrimonio del agua. Tengo que confirmar las palabras de Alicia Torija cuando hablaba hace un momento, ¿no?, de esa colaboración entre asociaciones y administración. En cierto modo, la Escuela de Arquitectura, como institución educativa, yo creo que está un poco a caballo, pero bueno, no dejamos de ser la administración pública, hacemos función pública. Pero en el último encuentro, que fue precisamente sobre la Casa de Campo, pues hubo aquí también muchas asociaciones. O sea que en esto no puedo por menos que reforzar un poco esa visión, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no?, el papel de la escuela también como un espacio para el debate, y nos ha parecido siempre, ¿no?, que en el trabajo que hacemos como profesores y como investigadores, pues tiene que haber no puede haber ensimismamiento. La universidad a veces está demasiado ensimismada, mirando sobre sí misma, y tiene que mirar al exterior. Y la mejor manera de mirar y de conocer lo que pasa, pues es traerlo, ¿no?, a esta casa y tenerlo con nosotros, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en la jornada de hoy, y especialmente lo que vamos a hacer en esta última mesa redonda, en el que a mis invitados, como les decía, representantes en este caso de Arespa, de la Asociación de Empresas de Restauración, Rehabilitación, don Juan Aracil, que está en el extremo de la mesa, a don Javier Méndez, del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a Mercedes Díez, que no está. Creemos que yo confirmé esta mañana con ella su presencia, habrá tenido quizá algún problema, y en el momento en que llegue pues la vamos a pedir que nos acompañe, y a Carlos Caballero, del Colegio de Doctores y Licenciados, el compañero. Pues yo soy también miembro de esa sección de arqueología del colegio, así que en este caso, a pesar de mi condición hoy de moderador de la mesa, también no dejo de ser un administrado, en este caso por Carlos, ¿no? Bueno, a todos les he pedido que, en lugar de hacer una sucesión de presentaciones que quizá, bueno, pues producirían un poco ya a esta última hora de la tarde, ¿no?, pues un cierto decaimiento de la audiencia, que se ha mantenido, debo decirlo, con cierto orgullo, bastante activa todo el día. Les he pedido que hagamos una sucesión de intervenciones más o menos dinámicas y breves sobre cuestiones de las que se ha hablado ya aquí o de las que se va a hablar ahora, y también atendamos a posibles preguntas o intervenciones del público, ¿no? Yo, en este sentido, les propongo a ellos, sobre la marcha, ¿no?, hacerles ahora dos preguntas muy breves, seguidas, ¿no? Voy a formular las dos para que puedan ir pensando en ambas, ¿no?, y cómo lo van a. Y les pediría una respuesta breve o resumida, ¿no? La primera es una pincelada sobre de dónde vienen. Yo quiero aclarar: los colegios profesionales, en cierto modo, son asociaciones, pero también son entidades de derecho público. Es decir, en el fondo se trata de realidades, ¿no?, que tienen una condición a veces mixta, ¿no?, y que están cerca de la Administración en muchos aspectos. A veces actúan en nombre y en representación de la Administración, o coadyuvan con cosas, y a la vez reúnen profesionales y reúnen, digamos, intereses que son de carácter social, etcétera, muy importantes, ¿no? De manera que creo que es muy importante su papel, ¿no? Un papel que no siempre es bien conocido. No es el caso hoy aquí, en el que prácticamente, yo creo que casi todos nosotros estamos colegiados o formamos parte de alguno de estos colectivos o les tenemos cerca. Además, en este caso, una escuela como esta de arquitectura, ¿no?, con un colegio como el de arquitectos, que sin duda es una institución con un peso muy importante, ¿no?, en la trayectoria histórica, pero también en el día a día, ¿no?, de nuestra actividad. Pero, como digo, a veces no siempre bien conocido por la sociedad, ¿no? Así que les voy a preguntar un poco, en el ámbito específico del patrimonio, de dónde vienen, de cuál ha sido un poco su experiencia,
Y me gustaría que hicieran una intervención breve o rápida sobre esa cuestión, 5 minutos quizá, lo que ellos consideren. Y después les preguntaría sobre en qué están trabajando ahora, sobre todo con visión de futuro, qué es lo que quieren hacer o qué cuestiones tienen sobre la mesa candentes que les preocupen un poco en torno a esto, ¿no? O sea, una mirada un poco retrospectiva, de pincelada, para ayudarnos a entender un poco esta situación y quizá una mirada proyectiva, ¿no? Más propositiva de lo que viene adelante, ¿no? Si os parece, pues podemos empezar por el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Madrid. Y Javier, tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer la invitación a la Dirección General de Industria para contar con nuestra presencia en esta mesa, en esta jornada. ¿De dónde venimos? Bueno, en un principio yo creo que el principal apoyo que podemos hacer con respecto al título de esta jornada, esta colaboración responsable, como institución de la que me siento parte desde hace varios años, venimos desde un punto en el que entendemos que el apoyo institucional, a pesar de algunos comentarios que se puedan haber realizado durante la jornada de hoy, yo creo que es fundamental. El apoyo entre instituciones tanto para la protección del patrimonio como para llegar hacia ese futuro del que hablaremos ahora en breve tiempo. Nosotros desde hace mucho tiempo ya llevamos gestionando a nivel de colegio una serie de posgrados, de cursos de formación, como hacemos casi todas las instituciones, uno muy concreto de restauración y gestión del patrimonio. Tenemos dedicada incluso una sección específica dentro de nuestros medios de divulgación, porque uno de los principales puntos de apoyo, entendemos, es la divulgación, es ayudar a la Administración, precisamente, a que se entienda, a que se comprenda la situación del patrimonio, a que la ciudadanía pues tome conciencia, que es uno de los puntos principales, del valor que tenemos y de lo que podemos llegar a conseguir con él y, sobre todo, confrontarlo con el reto hacia el que nos enfocamos, ¿no? Hacia esa descarbonización del 2050 y ver cómo pueda casar de buena manera pues, el patrimonio construido con esos retos internacionales a los que nos hemos sumado. ¿Qué más realizamos? Pues dentro de esa sección, como decíamos, por ejemplo, formamos parte también de ese consorcio, de ese acuerdo que se ha formalizado con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Es evidente que no es lo mismo tener un edificio patrimonial que tener una ciudad que sea patrimonio. Yo vivo en Alcalá de Henares, con lo cual pues, me siento bastante identificado con ese punto. Vivimos, disfrutamos y sufrimos al mismo tiempo por los avatares de una ciudad importante con ese turismo cultural que de alguna forma da cabida, que da apoyo, que da soporte y que de alguna manera en ciertos momentos y en ciertos ámbitos pues, puede llegar a ser un poco complicado, ¿no? Como nos comentaban la semana pasada dentro de un evento que hicimos, se realizó en Cáceres, el grupo de Ciudades Patrimonio ha conveniado, como comentaba, con los 14, son 15 ciudades, con los 14 colegios que en su demarcación, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, tienen una ciudad patrimonio dentro de esa demarcación. Entonces, bueno, hay un convenio de colaboración y de alguna forma, pues este año se han lanzado los primeros premios de intervención de arquitectura técnica dentro de ese ámbito de las ciudades patrimonio. Se entregaron los premios realmente la semana pasada, el jueves, en Cáceres, en la que además pues, tengo a bien el poder decir que de los 3 premios, el tercer premio se lo adjudicó a la actuación de la intervención que se había realizado en Alcalá de Henares, en la restauración de la fachada cirnariana de San Ildefonso. Entonces, bueno, de alguna forma pues, intentamos dar cabida y dar ese apoyo a todos los puntos donde se nos pueda necesitar y donde podamos de alguna forma entender que podemos aportar algo. ¿Hacia dónde vamos? Si te parece, bien. Hacemos una primera ronda. Bien. Solo preguntarte un dato que nos añadas. El número de colegiados. ¿Cuántos colegiados tiene en este momento vuestro colegio en Madrid? 8.300, números redondos. Estamos hablando de un colectivo muy importante en su número, ¿no? Bueno, pues perfecto. Yo creo que te agradezco además la concisión. Creo que ha quedado claro un poco ese perfil. Le voy a pedir a Carlos que intente hacer algo parecido de la sección de arqueología del colegio. Buenas tardes. Pienso que sí, ¿no? Pues, pues a este. Desde el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, desde la sección de Arqueología, que en adelante me referiría a ella como Colegio de Arqueólogos, para abreviar, pues agradecemos la invitación a participar en esta jornada y siempre es un placer para nosotros venir a la Escuela de Arquitectura, porque eso no hace sino confirmar que tenemos que trabajar con los arquitectos codo con codo, como por otra parte no podía ser de otra manera. En cuanto a la pregunta que nos hacía Fernando,
Pues, ¿de dónde venimos? Pues nosotros tenemos una casuística un poco diferente a la del resto de colegios que van a intervenir aquí, el de aparejadores y el de, como supongo contará después Mercedes Díez, el de arquitectos. Nuestra profesión empieza por ser una profesión no reconocida como tal, no reglada, y por tanto eso genera una serie de condicionantes que hace que nuestro trabajo sea difícil en el día a día. No tenemos un reconocimiento como tal, no tenemos un IAE propio, etcétera. Entonces, cada uno de nuestros compañeros está alojado en un apartado distinto del IAE y eso hace que la cohesión como profesión sea difícil de conseguir. Por otra parte, y me parece, yo que me corrija Javier si me equivoco, aparejador es una profesión de colegiación obligatoria. Obligatoria, sí. Sí. Aparejadores y arquitectos son de colegiación obligatoria, la nuestra no. Lo cual pues, redunda en lo mismo que decía antes. No tenemos una cohesión profesional, sino que hay una serie de compañeros que ejercen habitualmente la profesión sin estar colegiados, mientras que otros sí que estamos colegiados y estamos dentro del marco colegial. Todo eso lo que genera es una baja participación en todas las actividades que promovemos desde el colegio. Creo, por lo que yo he hablado con otros colegios, que no es un mal único del Colegio de Arqueólogos, pero en nuestro caso sí que es significativo porque no sabemos realmente a qué volumen de compañeros estamos representando cuando hacemos cosas desde el colegio. ¿A dónde vamos? Pues vamos a intentar corregir eso de alguna manera. Al margen de ese problema que es estrictamente colegial, nosotros estamos intentando participar en todos los ámbitos que se nos abren donde podamos participar en la protección del patrimonio. A diferencia de lo que pasa con aparejadores o con arquitectos, nosotros siempre trabajamos con patrimonio. Ellos trabajan ocasionalmente con el patrimonio, nosotros siempre estamos involucrados en el patrimonio cultural. Por eso pensamos que nuestra participación es importante en todos aquellos campos que se nos han abierto. Por ejemplo, ahora estamos participando en los catálogos del Ayuntamiento de Madrid, en la redacción de los catálogos de elementos protegidos, participamos en el Consejo Regional de Patrimonio Histórico o participamos en la Comisión de Fortificaciones de la Comunidad de Madrid. Creemos que todas esas cosas son importantes para dar contenido a nuestra profesión, sin embargo, no solucionan los problemas estructurales de base que tenemos, que son los que decía al principio. No sabemos a qué volumen de colegiados representamos, no sabemos por qué la gente no se colegia, no sabemos hasta qué punto tenemos conexión en nuestro trabajo como arqueólogos con la sociedad, ni hasta qué punto el colegio representa realmente a la sociedad. Creemos que tenemos un problema serio, que es la conexión con la sociedad. Eso debemos corregirlo y es en lo que estamos ahora trabajando. Perfecto. Muy bien, Carlos. Bueno, te pediría el mismo dato. Sí, te lo iba a dar ahora mismo, sí. A ver, El Colegio de Doctores y Licenciados tiene en torno a 9.000 colegiados ahora, de los cuales 370 aproximadamente somos arqueólogos. Yo soy el 34.000, no sé qué, una cosa un poco efectivamente curiosa, ¿no? Bueno, yo quisiera dar una pincelada, no lo entiendas como corrección. Me da la sensación de que arquitectos y aparejadores son profesiones reguladas, pero también nosotros tenemos, en cierto modo, colegiación obligatoria. Y creo que hay unos vacíos legales, pero al final la colegiación, en el fondo, en España, para muchas actividades, por ejemplo, para ser profesor, la colegiación es obligatoria. Es una cosa que muchos profesores naturalmente no están colegiados, ¿no? Pero es así, ¿no? Pues que, en fin, son circunstancias un poco especiales. Bueno, muchas gracias, Carlos. Espero que podamos incorporar en algún momento de la sesión a Mercedes Díez, que, como digo, habrá tenido alguna pequeña incidencia y espero que pueda darnos también unas pinceladas, ¿no?, de ese papel que ha hecho el Colegio de Arquitectos. Le voy a, por lo tanto, dar la palabra a Juan Aracil. Perdón. No te preocupes. Le voy a dar la palabra para que nos hable, en este caso, de una asociación, que es Arespa, en el que están reunidas, ¿no?, pues, empresas muy señaladas, ¿no?, que están involucradas en el patrimonio, en las intervenciones en el patrimonio histórico. Me consta que muchas de ellas, de la que él forma parte, lo están de un modo además muy comprometido en muchos aspectos y me gustaría que también nos hiciera un poco pues unas pinceladas sobre la trayectoria de la asociación, sus objetivos, el planteamiento y, bueno, de alguna manera su pasado reciente. Muy bien. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por la invitación. Arespa es la Asociación de Empresas de Restauración de Ámbito Nacional. Hemos llegado a ser, respondiendo a tu pregunta antes de que me la hagas, Fernando, hemos llegado a ser 51 empresas. Hoy por hoy no somos más de 25. Empresas que nos dedicamos específicamente a la restauración, fundamentalmente en dos ramas importantes, una bien mueble y otra bien inmueble. Al final somos empresas muy comprometidas con el patrimonio, que llevamos en esto muchos años y que nos caracteriza fundamentalmente que al estar tan especializadas
estamos muy comprometidos con el patrimonio y desde ese punto de vista sí creemos que la colaboración con la Administración Pública debe ser importante. Por otro lado, apostamos por la especialización y por la profesionalización del sector y en ese sentido, luego cuando hablemos un poco de futuro, nuestras líneas de actuación van en la vía de que se exija una especialización y una profesionalización para dedicarse al patrimonio, cosa que por hoy rara vez ocurre o incluso la legislación juega en contra. Y, por otro lado, somos empresas generadoras de empleo estable, por cuanto es un empleo muy especializado. Incluso diría deslocalizado, pero eso depende un poco ya de la situación. Nuestro pasado, pues como empresas dependientes en un porcentaje muy alto de la Administración Pública. Recordemos que la Administración Pública es, al fin y al cabo, la que invierte no menos del 90% de la inversión en patrimonio que se hace en España. Pues como dependientes de la Administración Pública hemos sufrido la crisis de una forma muy importante porque los presupuestos se han reducido de una forma dramática. Además, nos hemos visto afectados en la medida que somos sector construcción de la crisis en el sector construcción. Por tanto, nuestro pasado no es que sea gris, sino más bien negro. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es verdad que una vez pasada la crisis, una vez llegados a este momento en el que parece que empieza a haber un poquito más de movimiento, aspiramos a que el patrimonio se empiece a tomar la importancia que creemos que tiene. Os doy algunos datos que posiblemente ya se han dado aquí. El turismo cultural en España supone el 14%. El patrimonio da empleo a más de 600.000 personas en este país. Como os decía, la inversión en patrimonio la asume la Administración Pública, pero no tendría por qué ser así, porque en otros países, sin ir más lejos, sin irnos más allá que a Francia, el 70% de la inversión en patrimonio en Francia la hacen organismos privados o sociedad civil, muchos representantes de los cuales están aquí esta tarde, y nosotros un poco lo que estamos es, para ver ese futuro un poquito más gris, apostando por más especialización y más dar entrada a la sociedad civil y al sector privado en el tema del patrimonio. Y luego ya os explico un poco en qué estamos. Yo, antes de proseguir, me gustaría preguntarte un poco qué problemas más importantes. Entro directamente, quizá uno de los temas que más preocupa muchas veces a las empresas que están interviniendo en patrimonio, que es el tema de las adjudicaciones, ¿no? Los criterios, los sistemas con que la Administración Pública, que es la gran contratista de patrimonio en España, interviene. ¿Con qué problemas os enfrentáis en ese ámbito y cuál es vuestra visión de esa cuestión? Sí, me alegro mucho de que me haga usted esta pregunta en este momento. Me lo suponía. Vale. El asunto es el siguiente. El patrimonio está englobado, las obras o los trabajos de patrimonio están englobados dentro de la Ley de Contratos del Sector Público como si fueran obras. Por tanto, estamos afectados por la Ley de Contratos del Sector Público, que establece unos mínimos para contratar cualquier tipo de obra. ¿Qué nos pasa? Que hoy por hoy la clasificación para bienes muebles, que era la N5, ha desaparecido, y la clasificación para bienes inmuebles, que es la K7, hoy por hoy no es exigible de $500.000 de euros hacia abajo. Es decir, a la hora de la verdad, cualquiera puede ponerse a restaurar un bien inmueble y cualquiera puede ponerse a restaurar cualquier bien inmueble, cualquier bien patrimonio histórico. ¿Por qué? Porque, por desgracia, para la Administración, los presupuestos que dedican a obras de restauración rara vez son de más de $500.000 de euros. Conclusión, ¿qué nos encontramos? Con que, no sé si llamarlo intrusismo o simplemente falta de interés por parte de la Administración o por parte del legislador, se nos ha creado una ley en la cual no es necesario estar titulado en ejecución de obras de restauración o tener experiencia en ejecución de obras de restauración para el 90% de las obras de restauración que se hacen. Cualquier empresa de cualquier característica podría restaurar cualquier catedral si el importe es de menos de 300.000 euros y, sin embargo, ninguna empresa podría hacer trabajos de cierto tamaño como pudiera ser solaos o asfaltados. Nos parece que el patrimonio debe de ser tratado, habida cuenta de la importancia que tiene, desde un punto de vista mucho más específico y tener en cuenta que los presupuestos del patrimonio son pequeños y que la especialización no es una cuestión de cantidad, de volumen, sino una cuestión de estar especializados y de ser respetuosos y de estar comprometidos con el patrimonio.
Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Es un tema que siempre sale, ¿no?, muchas veces en estos debates, y me parecía que era bueno también dejar en la semilla, porque quizá después más de uno quiera intervenir o introducir algo. Bueno, lo primero que hago es darle la bienvenida a Mercedes Díez, quizá por culpa nuestra tenía a lo mejor una hora más tardía, ¿no?, de incorporación a esta mesa, a las 5:30, y hemos quizá empezado con demasiada puntualidad excesiva, ¿no? Bueno, Mercedes, bienvenida. Les he propuesto a nuestros compañeros de mesa, que son Javier Méndez, del Colegio Oficial de Arquitectos, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, y Carlos Caballero, como miembro de la sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados, que nos dieran una pincelada de lo que era su colegio, ¿no? Para la Escuela de Arquitectura, en este caso a la que yo represento en este momento, pues sería innecesario tener una pincelada del Colegio de Arquitectos, que es una institución hermana para nosotros. Pero como hay en la sala, nos acompañan en la sala muchas personas que a lo mejor no están tan cercanas al colegio, pues te pediría que nos dieras unos datos muy básicos sobre el colegio, el número de colegiados actuales, y después, pues un poco en el ámbito del patrimonio, pues unas ideas muy rápidas, ¿no?, sobre las cosas que habéis hecho, que son muy numerosas, yo ya las conozco, pero que estoy seguro que van a interesar a la mayoría. A ver si creo que funciona, pero vamos a ver. Primero, buenas tardes a todos. Disculpen mi impuntualidad, tenía agendado que era a las 5:30, pero bueno, es para mí un placer estar aquí. Yo soy alumna de la escuela, con lo cual es doblemente importante. Entonces, yo vengo en representación del Colegio de Arquitectos. Como todos ustedes saben, el colegio es una institución de derecho público que entre sus funciones tiene la defensa del valor social de la arquitectura y precisamente en este contexto se enmarca la protección del patrimonio. El colegio además tiene una fundación asociada que se llama la Fundación Arquitectura, que también se ocupa de estos temas. En concreto, lo que hace el colegio por la defensa del patrimonio son varios tipos de acciones. Por un lado, tiene una labor de divulgación y de conocimiento. No sé si muchos de ustedes saben que el colegio ha desarrollado a lo largo de los últimos casi 20 años todo el inventariado de arquitectura de la Comunidad de Madrid. Este inventariado, que está disponible en este momento, además, en la web de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, recoge todos los bienes de todas las épocas hasta el año 2003, más o menos, en que, debido a motivos externos, se paró la actualización, que hay disponibles, con abundante documentación. Por otro lado, el colegio también tiene otro instrumento que es muy relevante, que es el servicio histórico. El servicio histórico es un departamento dentro del colegio que es realmente el mayor centro de documentación de arquitectura que hay en España. En este momento tenemos 250.000 documentos en abierto que, estando en la Escuela de Arquitectura, es muy importante decirlo, son muy relevantes desde el punto de vista de la investigación. En realidad se tratan de digitalizaciones de legados de maestros del siglo XX, fundamentalmente. Además, tenemos un fondo histórico de documentos provenientes de la Academia de Bellas Artes, que también de San Fernando, que también están abiertos a los investigadores, y una extensa bibliografía que no solamente es de conocimiento del patrimonio, sino que constituye ella misma patrimonio histórico. Por ejemplo, pues por poner un ejemplo que nos llena de orgullo, ¿no? Tenemos un ejemplar de Vitruvio del 16, o tenemos el Tratado de la Piedra Cúbica de Juan de Herrera, cosas de ese jaez. Es una visita realmente interesante. Luego, ¿qué más cosas hace el colegio por la defensa del patrimonio? Pues el colegio participa en todos los foros a los que es invitado bueno, más que en los foros, en los consejos a los que es invitado por los órganos administrativos. Es decir, en concreto, es miembro del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que es donde se dirimen qué edificios se incoan o se declaran BIC o BIC. Y, por otra parte, también forma parte de las comisiones de patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, en concreto de la CEPAM, de la Protección del Patrimonio Histórico de Madrid, y de la Comisión Local de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid, pero que esa depende de la comunidad. En las dos tiene un representante. Además, ¿qué más cosas hace? Pues intenta participar en el debate público sobre aquellos temas de relevancia patrimonial. Por ejemplo, pues cuando hay demoliciones, cuando se suscitan, por lo que sea, debates en torno a la intervención sobre un edificio histórico, etc. También, ¿qué estamos haciendo o qué hemos hecho que nos parece muy relevante? Ha sido empezar
la defensa del patrimonio del siglo XX, que es el tema, yo creo que en este momento es más candente. El Colegio de Arquitectos de Madrid también es patrono de la Fundación Docomomo Ibérico. La Fundación Docomomo es una fundación internacional que tiene capítulos en todo el mundo y, en concreto, el de España y Portugal, uno de los patronos fundadores es el Colegio de Arquitectos, con lo cual colabora en la redacción de todos los inventarios de esta fundación, que en este momento están siendo actualizados y revisados. Y, por otra parte, lo que hace también es organizar jornadas y foros de debate para formación continua de nuestros colegiados en temas de patrimonio. Y yo creo que con eso he cubierto todo el espectro. Me parece que no se me ha quedado casi nada. Has hecho un resumen magnífico. Después te vamos a preguntar sobre, para que vayas pensando un poco, las ideas del colegio hacia el futuro, ¿no? Y saldrán más temas, porque buscamos un cierto dinamismo. Bueno, pues es lo que pondría sobre la mesa ya, un poco qué esperáis los aparejados, los arquitectos técnicos del futuro inmediato, sobre los temas que ya se han dicho, sobre las mismas cuestiones que nos plantea Arespa o sobre, y después si te parece Carlos, ¿no? Pero empezando por el Colegio de Aparejadores. Muy bien. Pues hemos partido en un principio de ese punto de inicio, ¿no? Esa relación primera a grandes rasgos de lo que aportamos desde el colegio. Como colectivo, ¿qué aportamos? Aportamos unas competencias genéricas claras y concretas, como conocedores o dominadores, por así decirlo, de actividades como el control económico, la organización de equipos interdisciplinares, hecho fundamental, evidentemente, para la gestión de edificios patrimoniales. Construcción, ejecución y control de la ejecución de la construcción, materiales, conocimientos normativos, especialidades de patología. No olvidemos que los edificios patrimoniales, como todos, al mismo tiempo están sujetos sobre todo a visitas, como comentaban antes en algunos de los compañeros, a actuaciones, a intervenciones, a mejoras, y de alguna forma estamos hablando de locales de pública concurrencia. Hay que dotarles de nueva normativa de seguridad, temas de incendios, energías renovables. Hay que hacer obras mientras se están realizando las visitas, con lo cual son fundamentales la coordinación de actividades empresariales. Es una pauta que se nos suele olvidar a todos. Nosotros tenemos también la sede en un edificio con protección integral. Cualquier tipo de obra que vayas a realizar, pues de alguna forma se conjugan los trabajadores que están allí dentro, nuestros colegiados que van a vernos, posibles ciudadanos que van, al mismo tiempo las empresas de mantenimiento, las empresas que hacen las obras, y toda esa gestión de alguna forma hay que dejarlo bastante atada para evitar cualquier tipo de problema. Comentábamos antes también un poco el hacia dónde vamos, ¿no? Hemos dicho el arranque, hemos dicho lo que podemos aportar a grandes rasgos como colectivo. ¿Y hacia dónde vamos? Yo antes he hecho el pequeño comentario de esa idea de la descarbonización, porque evidentemente no podemos pensar que la sociedad va a ir por una línea y el patrimonio lo vamos a dejar por otra. Se presentaba ayer dentro del marco de CONAMA la Agenda Urbana Española, aunada con las agendas internacionales, y una de las ponencias de las personas que allí estaban, que era la directora general de Patrimonio de Extremadura, pues, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, perdón, pues bueno, nos planteaba ya el tema de que dentro de su agenda urbana, que ya la habían adecuado como una de las primeras comunidades autónomas, esa agenda urbana española, habían integrado realmente todo el tema del patrimonio y que de alguna manera pues intentaban remar a favor de esa línea, de ese hito o de esa hoja de ruta que nos hemos puesto todos, pues, con los hitos intermedios del 2030, 2050, 2040, con el 40-32, etcétera, etcétera, ¿no? Esa línea yo creo que de alguna manera nos va a obligar también al patrimonio a dotarle, a adecuarle con esos grandes cambios normativos que no dejan de ser otra cosa que las necesidades o esos niveles de confort que nos va pidiendo la sociedad. Habrá que dotarle de esa accesibilidad universal con todos los problemas que nos pueda llevar en según qué edificios y, ¿por qué no?, de esas eficiencias energéticas. Es cierto que se van cambiando la normativa lentamente, es cierto que en un principio arrancamos o partimos de un Real Decreto 235 del 2013 en el que no se exigía o no se obligaba a certificar energéticamente los edificios de patrimonio. Ya se cambió el Real Decreto, ya se abre la línea para que se pueda certificar. Es cierto que también dice que a la hora de aplicar las medidas de mejora, de alguna manera, tendrán que ser consensuadas pues, con las instituciones que regulan la cuestión del patrimonio.
Yo creo que es uno de los principales hitos que se deberían de alcanzar, ese consenso en el hasta dónde podemos llegar con esas propuestas de medidas de mejora, hasta dónde con esa accesibilidad universal. No podemos, evidentemente, edificios como castillos o torres que se hayan construido pensando en que van a ser fortificaciones de defensa que puedan ser accesibles universalmente. Pero también es cierto que la tecnología va avanzando, que ahí tenemos desde modelos bien hasta realidades virtuales y que se pueden hacer ciertas visitas y que habrá que adecuar de buena manera para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ese patrimonio. Y en todo ese paraguas, pues bueno, pues desde el colegio hemos lanzado nuestro primer hub tecnológico pensando en esa construcción 4.0, el aparejador 4.0. Intentamos que nuestro colectivo pues sea lo más puntero posible en esa línea e irlo acoplando con el resto de formación que vamos teniendo, la patrimonial y el resto de cursos y todas las actuaciones que podemos realizar. Ahí estamos ahora mismo marcados y yo creo que tenemos ahí un campo amplio y grande para recorrer en los próximos 10 años. Muchas gracias. Carlos. Bueno, nuestras líneas de actuación ahora, así inmediatas, pues van un poco asociadas a lo que había dicho en la primera intervención. O sea, nos preocupa enormemente la baja participación que tenemos en el colegio para cualquier cosa que organizamos. En ese sentido, por ejemplo, sentimos una, no sé si sana, porque no sé si la envidia es sana o no, una notable envidia por asociaciones como Madrid Ciudadanía y Patrimonio, de lo que nos ha hablado nuestra colegiada Alicia Torija hace un momento, que tiene una capacidad de convocatoria y de movilización extraordinaria y que ya nos gustaría tener a nosotros. Nosotros lo que organizamos en el colegio, en la sede colegial, no tiene una asistencia de más de 10 o 12 colegiados. Entonces, entendemos que algo estamos haciendo mal, pero no sabemos qué. Probamos nuevas fórmulas continuamente, pero parece ser que es un mal endémico. Yo he hablado con gente del Colegio de Arquitectos, de otros colegios, y parece ser que les pasa lo mismo. En ese sentido, nosotros hemos hemos puesto en marcha algunas fórmulas tipo pues, dar las charlas en los bares, cosas así, y nos funciona muchísimo mejor de lo que podía parecer. La misma charla dada en el colegio tiene la cuarta parte de asistencia que la misma charla dada en un bar. Entonces, ¿qué es lo que provoca rechazo en nuestros colegiados? La sede colegial. Entonces, evidentemente, el colegio tiene una desconexión evidente con la sociedad, con sus propios colegiados. Esa desconexión hay que solucionarla de alguna manera. Nosotros estamos poniendo en marcha iniciativas que habían creado las juntas directivas anteriores, les estamos dando vueltas continuamente para intentar que nuestros colegiados acudan a ella, y no solo nuestros colegiados, sino también el resto de la sociedad a la que va dirigida nuestro trabajo antes o después. Por eso, por ejemplo, tenemos una feria que se llama MITARC, que va por su 3ª edición, el año que viene haremos la 4ª, y continuamente la reinventamos a ver si damos con la fórmula que consiga no ya convertirse en una feria del sector en la que intercambiamos información con constructores, con aparejadores, con arquitectos, sino en una feria que realmente aproxime la arqueología a la sociedad. Porque nuestro problema es que no le hemos preguntado a la sociedad qué espera de la arqueología. Nosotros le ofrecemos a la arqueología a la sociedad como si fuera una cosa que de modo inherente ellos tienen que saber apreciar, y sin embargo no les hemos preguntado qué esperan de nosotros. No les hemos explicado por qué el patrimonio cultural es importante para ellos, por qué forma parte de su vida, de su cultura, de su tradición. Pues en ese sentido, nosotros, ya digo, pues lo que buscamos es nuevas fórmulas continuamente para intentar que no nos quedemos solos allí en la sede colegial, pues atendiendo a 4 colegiados cuyas quejas, pues evidentemente defendemos igual que cualquier otro colegio de profesional al uso. Yo qué sé, hemos creado grupos de trabajo porque hemos llegado a la conclusión de que el problema que tenemos en el colegio es que funciona de manera vertical. Los colegiados eligen una junta directiva que trabaja durante 4 años por delegación de los colegiados, y los colegiados se desentienden de lo que está pasando en el colegio, entienden que hay 5 personas allí que estamos para administrar los problemas que vayan surgiendo, y sin embargo no tiene un retorno en forma de participación de los colegiados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Convertir en horizontal. Hemos creado una serie de grupos de trabajo, tenemos 2, cada uno funciona de una manera diferente, pero bueno, el que más éxito y más repercusión ha tenido es el de arqueólogas feministas, que ha tenido una repercusión extraordinaria no solo en Madrid, sino a nivel nacional, que funciona horizontalmente y que entendemos que ese es el funcionamiento que tiene que tener un colegio. Un colegio como el nuestro, con una casuística como la nuestra, que a pesar de lo que ha dicho Fernando antes, la colegiación no es obligatoria. La colegiación nos gustaría que fuera obligatoria, esto es una frase que queda un poco así, nada nos gustaría que fuera obligatorio. Lo que quiero decir es que nos gustaría que el colegio pudiera servir de lo que es realmente, de un regulador de la profesión, de que la profesión no fuera a la manera de cada uno de los profesionales, sino que tuviera un marco común al que acudir.
Esto lo hablamos en el encuentro que tuvimos en Cádiz hace justo una semana. Allí se pidió la colegiación obligatoria, que yo creo que es una cosa que está un poco desfasada a raíz de la aprobación de la Ley Ómnibus de 2011. Pero bueno, allí los colegios que estaban allí presentes, al margen del nuestro, pues abogaron un poco por la colegiación obligatoria o por la creación de un cuerpo estatal de arqueólogos, un poco de alguna manera que la profesión funcione como tal. Como la colegiación es obligatoria, lo que tenemos que hacer es que de alguna manera todos combinamos en que el marco regulador es el que establece el colegio, pero no en plan obligatorio, sino en plan entender a todos los compañeros, ver qué quieren, qué esperan de nosotros, qué esperan. Igual que decía antes que no hemos preguntado a la sociedad qué espera de nosotros, tampoco hemos preguntado a los colegiados qué esperan de nosotros. Parece ser que solo esperan que gestionemos durante un tiempo. Y por ahí no vamos bien. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Luego, bueno, como yo soy colegiado, igual luego te pregunto un poco, que no te digo, que en una parte, cuando acabemos, te digo lo que espero del colegio, ¿no? No, bueno, añado un dato un poco... estamos en la calle Fuencarral, entonces, claro, habla de bares de muy buen nivel, bueno, cercanos. Los bares no son de la calle Fuencarral. Bueno, pero no. Perdón la broma. Mercedes, danos una... Bueno. ¿Qué esperáis los arquitectos? ¿Cómo afrontáis estos momentos, ¿no?, tan complejos, ¿no? Yo creo, vamos a ver, porque han salido temas muy diversos. Y yo creo que el tema relevante es hacia dónde vamos. Yo creo que todo el debate sobre el patrimonio cultural en este momento está en un momento nuevo, que casi no nos hemos dado cuenta. Hemos pasado desde el siglo XIX, estamos en el XXI y nos enfrentamos a una serie de decisiones nuevas. Yo creo que el gran debate que está en todos los ámbitos de la sociedad es el de la sostenibilidad. Entonces, el patrimonio es un elemento más. En todas las agendas urbanas aparece como uno de los elementos claves. Es decir, el gran problema de la sostenibilidad, en realidad, es el de reaprovechar, el de reutilizar, el de reciclar. Claro, ¿cómo vamos a tirar todos nuestros edificios, que además aportan muchos más valores que los meramente económicos? Aportan un montón de significados sociales, de contenidos simbólicos. Entonces, yo creo que ese es el gran tema. Ahora, claro, ¿cómo mantenemos todo eso con unos niveles de confort razonables para el momento en el que vivimos? A mí me parece que ese es el debate en el que tenemos que estar. Y, por otro lado, hay otro tema muy importante, que es el de la transformación de los edificios. Solamente vamos a conseguir conservar nuestro patrimonio si somos capaces de transformarlo. Y yo creo que los arquitectos, el debate realmente interesante y pregnante es el de cómo se consigue poner en carga otra vez todo nuestro ingente patrimonio histórico, que además en muchas ocasiones no es ni siquiera conocido. Es más, se podría volver a utilizar un montón de fábricas magníficas que están dispersas a lo largo y ancho de todas nuestras ciudades, pueblos, y realmente en un momento de pirámide demográfica menguante, seguir construyendo nuevo no tiene mucho sentido. Y yo creo que ese es el gran problema. Y después, bueno, hay muchísimas cosas, pues que es un tema muy amplio. Me voy a centrar solo en lo mollar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a Ignacio para que aproveche también, porque tienes aquí, tienes a los colegios profesionales, trabajan los profesionales con los que trabajáis, tienes a la administración, entonces, dinos un poco... Vale. ¿No? Tengo el foro perfecto. Es tu momento. Es mi momento. ¿Nosotros en qué estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando, por un lado, una línea más general, más macro, si queréis, y otra línea más del día a día. Como os decía, apostamos por la especialización, apostamos por la profesionalización y apostamos por la defensa del patrimonio desde un punto de vista responsable. ¿Y ahí en qué estamos? En que se acaben definitivamente las subastas rabiosas para adjudicar obras de patrimonio, para adjudicar actuaciones de patrimonio, que hoy por hoy no se ha conseguido en todas las administraciones, y aprovechando que está aquí una administración, también lo puedo decir abiertamente, las subastas, bajo nuestro punto de vista, son un error más cuando se trata de patrimonio, y conforme lo que decía antes, si además son subastas sin algún tipo de homologación o admisión previa, que eran las clasificaciones de contratistas, que de alguna manera evitaban que cualquiera se pudiera adjudicar una obra sobre un elemento patrimonio histórico, pues más aún. Por tanto, ¿en qué estábamos trabajando en esa línea?
siempre en fomentar el concurso, en que se valore la especialización de las empresas, en recuperar la clasificación N5 para bien mueble, que nos parece fundamental el hecho de exigir un mínimo de preparación de las empresas que tratan sobre bienes muebles, y en recuperar que la K7 os salga dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, o que se elimine esa restricción que evita que los presupuestos de menos de 300.000 euros sean accesibles a cualquiera. En resumidas cuentas, que se tome en cuenta de verdad que el patrimonio, una vez que lo tocas, si lo tocas mal, ya no tiene solución y ya no es ni sostenible ni insostenible. Ya una vez que has actuado sobre una policromía y has actuado mal, ya has perdido todo el pasado. Eso ya no tiene recuperación, y eso, desde un punto de vista de sostenibilidad, que es un concepto muy de moda, eso sí que es insostenible. Esa es una de las grandes líneas. Y la segunda, como os decía al principio, que es más genérica, sobre el tema de dar entrada a la sociedad civil y al sector privado. Hemos colaborado en varias proposiciones no de ley que se han presentado en el Congreso para que de una vez por todas se haga una ley del mecenazgo que realmente sea buena para todos y dé entrada al sector privado con sus condiciones y con sus elementos de protección para el propio bien patrimonial, pero que dé entrada al sector privado para que no salga en este país más barato colaborar con la celebración de un partido de fútbol en tu pueblo que colaborar con la restauración de la iglesia o de la parroquia, cosa que hoy por hoy muchas de las asociaciones que han tratado supongo que tienen encima de la mesa. Y es que una buena ley de mecenazgo es algo que hace falta en este país para que las asociaciones o los privados o las empresas privadas que por su propio convencimiento le dedican dinero o dedican sus medios al patrimonio, pues realmente vean que les merece la pena, no desde un punto de vista económico, sino que no es peor dedicar sus esfuerzos al patrimonio que dedicarlo a otro tipo de actividades. Desde ese punto de vista, como te digo, estamos enfocados en apoyar la ley de mecenazgo, y hemos colaborado, como te digo, en la redacción tanto de esta posible ley de mecenazgo, que ha sido a través del Grupo Ciudadanos, como en una proposición no de ley también para que se recuperen las clasificaciones de contratistas para el tema del patrimonio, que repito que es una especie de cualificación profesional de las empresas que creemos que es un error haberla perdido. De facto, hoy en día no hace falta ser cualificado de ningún tipo para tratar o para operar sobre un bien inmueble en esta comunidad y en España en general. Muchas gracias. Bueno, yo ahora daría la palabra al público. Creo que estamos un poco aquí para responder también a cualquier cuestión o matiz que se quiera hacer. Naturalmente, a nuestros invitados les invito también a intervenir durante este momento todo lo que deseen, pero me gustaría que… Bueno, quisiera añadir también, es muy probable que haya en la sala miembros de asociaciones o de instituciones o personas que no hayan podido hoy de alguna manera participar en primera persona. Les invito también, naturalmente, a hacerlo en estas mesas redondas, porque creo que es una oportunidad y naturalmente pueden hacerlo. En el caso de que los intervinientes de la sala pertenezcan a algún grupo, les pediría también que lo manifestaran para saber realmente un poco pues si están aquí presentes otros colectivos, ¿no? En fin, veo que hay unos cuantos, así que palabras. En primer lugar, buenas tardes. José María Torres. Buenas tardes. Ante todo, agradecer la organización de la jornada y a los organizadores, sobre todo, valga la redundancia, cómo se ha realizado, ¿no? Yo simplemente quiero tomar la palabra. Soy secretario general de la Asociación de Amigos de los Castillos y participo también con la Fundación de Casas Históricas y Singulares. Entonces, yo tomar la palabra aquí es porque creo que ha habido un punto que puede mejorar la jornada, que es el siguiente. Con mi mayor modestia lo digo, aquí hablamos de una curación responsable del patrimonio histórico. Se ha hablado, y primero tenemos que tener claro el concepto. Patrimonio histórico, ¿nos estamos refiriendo solamente a los BIC, bienes de interés cultural, o nos estamos refiriendo a todos los bienes a los que están catalogados en los ayuntamientos, a todos ellos? Entendemos que parece ser que se habla de patrimonio de una manera general, pero jurídicamente hay que distinguir. De todas maneras, lo que sí quiero decir es que, y mi intervención va en el sentido de que es fundamental que el patrimonio, ya sea BIC, ya no sea BIC, vamos a hablar de un patrimonio general histórico, y de histórico coincido con Celestino en que no solamente tiene que ser de hace 100 años, puede ser de hace 50, puede ser de hace 40.
El hecho es que hoy en día las entidades privadas en España, porque estamos hablando de la Administración que toma iniciativas, pero para mí la Administración toma iniciativas cuando políticamente es rentable, del político que sea, me da lo mismo. Por lo tanto, me refiero a la otra pata, que es a la entidad privada. Las entidades privadas en España no tienen ahora mismo una ley de patrimonio histórico-artístico que proteja a las entidades, a la sociedad civil, al patrimonio histórico privado. El patrimonio histórico privado ahora mismo no tiene ninguna ayuda, vamos a ser claros. Si ahora mismo una entidad privada quiere hacer una restauración, tiene empresas especializadas, por supuesto, que van a ser mucho más costosas porque tienen un trabajo especializado y que es digno de merecer. Pero lo cierto es que para mover una piedra de un bien que haya que rehabilitar, ya sea bien de interés cultural o no, hay unos gastos y un coste excesivo para mover una piedra. Porque se necesita, si fuera bien de interés cultural, un informe arqueológico. Si se trata de un bien privado, no. Si se trata en concreto de un bien de bien histórico en medio cultural, hace falta también todo el proyecto de arquitectura, todo lo que es necesario para mover una piedra. Una vez que se han hecho todos esos gastos, entramos ya en el proyecto y en el presupuesto del constructor. Y después entramos también en los impuestos locales. Entonces, claro, todo eso hay que tener en cuenta que para unos bienes no hay impuestos, pero para otros sí. Pero ¿qué ocurre? Que quizás para conservar el patrimonio, y aquí hay varias entidades, tenemos arquitectos, tenemos aparejadores, tenemos arqueólogos, tenemos constructoras, tenemos todos los que intervienen en concreto ahora mismo en una restauración de patrimonio. No hay ningún fomento, no hay ninguna propuesta que pueda a la Administración, y en esa colaboración que se está diciendo aquí que tiene que haber, proponerle, decirle, elimine usted ahora mismo los impuestos de tal, o igual que hay de rehabilitación al 10%, ¿por qué no se pone también los honorarios del arquitecto al 10% en rehabilitación, por ejemplo? ¿Por qué no se suprime el impuesto de bienes inmuebles para todos? No solamente para los bienes BIC, sino también se puede proceder a una reducción, a una unificación, como decía muy bien el presidente de la Fundación de Casas Históricas y Singulares. Reducciones en cuanto y buscar posiciones y cosas positivas para conseguir, digamos, que los bienes patrimoniales, bien que sean BIC o no, puedan continuar en las generaciones futuras. Es por lo único que intervengo, simplemente porque quizá he echado en falta, digamos, esa posibilidad de mayor conservación y dar más iniciativa a las entidades privadas, puesto que las públicas van a funcionar siempre desde mi punto de vista porque políticamente les interesa en un momento y un contorno y una situación determinada. Por lo demás, pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quisierais alguno contestar o comentar, por supuesto, si no pasamos a la siguiente. Yo creo... Sí. Bueno, la mesa, si te parece, y después... No, yo nada más quería decirle que creo que tiene bastante razón. Creo que hay un problema, gravísimo, que lo ha apuntado ya Paz. Tiene que haber una ley de mecenazgo. Los privados no pueden verse sometidos a un régimen rigurosísimo. Además, cuando están bajo la calificación de BIC o de BIP, que les limita todos sus derechos y no les favorece prácticamente en nada, solamente en algunos casos con la excepción del IBI. Entonces, yo creo que las cosas deben ir por ahí, porque tú no puedes estar haciendo el esfuerzo de mantener el patrimonio común de todos sin que eso te reporte nada. Y luego, por otro motivo que tiene mucho que ver con las corrientes más recientes de conservación del patrimonio, fundamentalmente todos esos bienes a los que usted se refiere son los que conforman el paisaje urbano de las ciudades o el paisaje rural. ¿Qué sucede? Que esas personas que están ayudando, y esto es una posición muy personal, creo que no es ni siquiera del colegio, pero a mí me parece que es importante reseñarla, que esas personas que están manteniendo su patrimonio, lo que están haciendo es aumentar el patrimonio de la gente que se beneficia de sus vistas, mientras que ellos no consiguen ningún retorno a cambio. Es decir, yo eso lo he visto en mi vida profesional hace muchos años cuando empecé a trabajar. Tú tenías un edificio, una torre del 16 en Cantabria, se hacía una promoción de chalés adosados alrededor, por poner un caso concreto, y los chalés se vendían como con vistas a la torre. ¿Qué sucedía al propietario de la torre? Que su torre valía la mitad. Porque además de tener unas limitaciones al derecho monumentales, nunca mejor dicho, se encontraba con que debido al paisaje horroroso que se le generaba alrededor, su bien valía menos. Y yo creo que esos son temas que desde la Administración no se han tocado y que son muy importantes. Nada más, vale. Isabel Baquerano, creo que quería contestar una cuestión, si por favor. A mí me gustaría
Un segundo, Isabel, que te dan el micrófono y ahora le devolvemos el micrófono al siguiente interviniente. Isabel. Bueno, a mí me gustaría decir que creo que siempre que organizamos una cosa de estas de cultura, y yo voy a muchas porque me interesa y porque trabajo en ello, siempre se nos olvida, y digo el mea culpa, porque yo soy parte de la organización de este evento, llamar a los que verdaderamente tienen el poder, que son la administración, la parte económica. Nosotros estamos de acuerdo con que se haga una ley de mecenazgo. Nosotros hemos dicho, y yo he hecho escritos hace muy poco en Madrid para decir, oiga, este señor ha hecho una cafetería, se ha gastado un dineral, ha rehabilitado la muralla, bájele ustedes el IBI porque además la muralla de Madrid es un BIC y el ayuntamiento, que es el que tiene que recaudar los impuestos, ha dicho que tururú. Entonces, nosotros creo que el problema es que entre nosotros hablamos y todos estamos de acuerdo. Cuando hacemos un proyecto desde la Administración y nos vienen bajas temerarias del 60%, a los primeros que nos abren las carnes es a nosotros, porque no tenemos ningún instrumento que nos haga el hacer que esa baja no sea temeraria, porque el papel lo aguanta todo. Entonces, llamo a todos los que estamos aquí a las siguientes reuniones que hagamos, y le digo a mi jefe también que hago el mea culpa, o nuestro mea culpa, que a los que tenemos que llamar, aparte de nosotros, que somos todos, nosotros jugamos todos en la misma liga. Otra cosa es que nos falte comunicación entre nosotros. Pero cuando empezamos a hablar de cuestiones económicas, nos exceden. A nosotros nos gustaría que hubiese una ley de patrimonio. Nos gustaría que un señor que tiene una casa histórica, además de ayudarle a rehabilitar su casa y a que él viva bien en su casa, tenga exenciones. Pero es que eso no depende de cultura. Cultura somos los hermanos pobres. A lo mejor debemos de invitar la siguiente vez a que venga el Montoro de turno de la Administración para contarles nuestros problemas y que ellos se den cuenta de que el valor que nosotros estamos dando, aparte del valor patrimonial y de sentimiento de pertenecer a una sociedad democrática y culta, también es eso que tú dices, Mercedes, de que hay un valor económico y de rentabilidad que no solo tenemos que pagar siempre los mismos. El problema es que a nosotros, yo hablo desde la Administración y desde la Dirección General de Patrimonio o de otros aspectos que siempre he estado, me dicen estas cosas y yo digo sí, pero es que no tenías que hablar conmigo, deberías de hablar con Montoro. Efectivamente. Entonces, a lo mejor en las Próximo siguientes encuentro jornadas... por una colaboración con Hacienda, responsable. Y en las siguientes jornadas Tiene que estar deberíamos llamarles a ellos y a lo mejor la sociedad civil y nosotros mismos deberíamos intentar que haya una X en la casilla de la declaración nuestra, igual que de la Iglesia y tal, pues de patrimonio histórico. Y así sería una forma de financiarnos que estaría muy bien. Pero Primera propuesta, queda anotada. Le devolvemos el... No sé si... Sí, mientras llega el micrófono... Sí, un poco por puntualizar. Hemos comentado ya un par de veces al menos el tema de la agenda urbana y de la sostenibilidad. Y he sacado a colación la presentación que hubo ayer con un representante de patrimonio de otra comunidad. Yo no sé si ahora hay que llamarles a la Hacienda para que vengan a la reunión de patrimonio o al revés. A mí lo que me extraña es que todavía hoy por hoy, con una agenda urbana que ya tiene el Estado funcionando, en la que se han consensuado varios ministerios y que en teoría en fechas breves tienen que estar cada comunidad autónoma y cada municipio ha de presentar su propia agenda urbana, de alguna forma alineada con la anterior, tengamos que estar esperando. Yo creo que de alguna forma habrá que forzar esos encuentros, habrá que forzar esa coordinación entre administraciones y, desde luego, sin la coordinación entre administraciones no vamos a hacer nada. Y, evidentemente, pues Hacienda indispensable, pero es que tienen dentro de ese ministerio una sección específica, una subdirección concreta de desarrollo urbano sostenible. Es que ya existe. Entonces, ya existe el punto de contacto, ya está el teléfono abierto. No sé qué tendrá que dar el primer paso. Desde el punto de vista técnico, lo que sí es cierto y como ciudadanos es que lo que se necesita es que se dé el paso y que todos rememos a la par, si no es que va a ser muy difícil. No es cuestión del que no esté, tiene que estar y que le invitaremos. Yo creo que es que debemos de exigirnos ya el sumarnos y el ponernos a la carga con esa labor. Dejar a partir de alguna forma el tema, si queremos llamarlo político, y remar como técnicos, como queramos. Pero los hitos ahí están. Llevamos vendiendo esta idea 10 años con patrimonio histórico y para el resto del patrimonio y de alguna forma no somos capaces de ponernos en marcha. Pues algo estamos haciendo entre todos mal. Bueno, tenemos varias... Sí, buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Rufo Fernández Salamanca. Pertenezco a una asociación de reciente creación llamada Amigos de los Balcones de Madrid. Es una historia de amor sobre esta ciudad
Yo nací en el centro, en la calle de Sacramento, en una casona que ya no existe, ahora está debajo del ayuntamiento con un parking. Viví por la calle del Espejo, la calle del Almendro. Tuve la suerte de ir a misa a la iglesia de San Andrés, a la capilla del obispo, o sea que estos lujos, con lo cual indico que ya tengo bastantes años. Tanto como que hace 50, poco más, también pisé por esta escuela durante 2 años, luego terminé pasando económicas y yo creo que esto siempre marca. Siempre el tema luego ya de otros aires como es economía, pues bueno, es donde de alguna manera he desarrollado mi profesión. A estas alturas, lo que sí siempre he tenido es ese amor a este Madrid especialmente hermoso. Este andar por sus calles y fijar en esos balcones y balconadas que tenemos. En este sentido, supongo que un patrimonio que son de cientos de miles de balcones los que podemos tener, quizá millones, probablemente, si se ajardinasen, si se naturalizasen, evidentemente estaríamos ante un macroproyecto que a 3 años atrás, y leyendo una revista, Geografía, creo que, o Geográfica, hablaban de las ciudades, de las megaciudades, del futuro de las ciudades, la acumulación de la gente cada vez más grande y la necesidad, por otro lado, de cómo se plantearía ese retornar o ese traer, que ya es un hecho, con el tema de la naturaleza a las ciudades. Ese rollo o esa idea siempre la he tenido presente. Hace 2 años, tropecé con un amigo mío que ya había desarrollado una carrera con el tema del paisajismo y la jardinería vertical. Él participó en el tema de la Caixa Forum y actualmente pues sigue desarrollando proyectos de este tipo. Yo le comenté, oye, esta idea que yo llevo ya dándole vueltas desde un punto de vista de alguien profesional, porque yo, claro, en el tema tanto del paisajismo como todo lo que representa la economía que tiene que ver con todo esto, pues ni idea. Me lo dijo a los 2 o 3 días, dice, oye, esto es viable técnicamente ahora y se va avanzando cada vez más en posibilidades, digamos, de desarrollar con más intensidad toda esta historia. A partir de ahí, pues digo, bueno, por economista, pues todos los papeles legales, crear una asociación y todo eso, aunque lleva un tiempo, pero bueno, pues ya digo, nada, actualmente estamos los 4 socios fundadores, pero aún así se inició el recorrido. Inicialmente, pues a nivel de ministerio, ya reconocido con un nombre, y luego a nivel del ayuntamiento, por la proximidad, digamos, del domicilio social de donde nacía la asociación. Era el distrito de Salamanca. Bueno, pues ya empecé, digamos, a la historia de estos últimos años con los presupuestos participativos, etc. Actualmente ya resulta un hecho que supuestamente, bueno, no supuestamente, ya es un compromiso asumido económicamente, se va a desarrollar en el distrito de Salamanca, en los 6 barrios que lo componen, un concurso de balcones con unos precios razonablemente interesantes para que se pueda mover de 1.000 euros y 500 y para desarrollar esa participación de gente y ese vincularse un poco, digamos, a todo esto con desarrollos de talleres, etcétera, etcétera. Pienso que desde luego estamos hablando de una iniciativa que de alguna manera hay una idea de fondo, de proximidad. Es decir, cuando vemos los patios de Córdoba, que es una instancia de 30 señores que más o menos hace ya 10 años empezaron a pelearse con estas cosas, lógicamente la administración o las administraciones siempre es un mundo, digamos, muy especial. Acaban de decir que en qué manera se podría llegar a superar esa especie de 2 mundos donde en definitiva nos encontramos siempre para cualquier cosa muchísimos problemas. Supongo que esto a futuro se tendrá que ir resolviendo. En cualquier caso, lo que está claro es que la imagen de miles, incluso cientos de miles de balcones, que por otro lado es una estructura absolutamente, yo creo, que a respetar y a cuidar, porque esta ciudad además incluso esa publicación, hablaban de las marcas de las ciudades, del mercado que existe, de competencia entre lo que son las grandes ciudades. Pues nada, imaginemos un Madrid donde cientos de miles de balcones están ajardinados.
Evidentemente, los chinos estarían viniendo a millones todos los años. Con esto dejo esta idea sobre la mesa y, desde luego, este amor de madrileño y que, de alguna manera, en el tema económico es el que habrá que empezar a desarrollar. Todavía no tenemos web, pero todo esto se irá dando poco a poco. Así que este sueño que yo le escribí a la alcaldesa y me contestó en el propio mes una carta explicándole esta historia, y contestó en el primer mes. Y de hecho, en septiembre del año 17 sacaron un concurso para, en los 21 distritos, los balcones deberían estarse ajardinando entre enero a abril, era el tema. De momento luego ya no he sabido mucho más. Muchas gracias y disculparme. No, gracias. Les voy a pedir un poco de más brevedad, digamos, en las cuestiones, porque si no hay muchas palabras pedidas. Primero Joaquín Barrio, después aquí en primera fila, después Carlos Clemente. No, así te ven mejor, Joaquín, mejor el micro. Joaquín Barrio, soy catedrático de Arqueología y Restauración en la Universidad Autónoma, y quiero volver al núcleo, aunque esta mañana no he podido estar por tener que dar clase, pero quiero volver un poco al núcleo de lo que estamos discutiendo aquí, que es el papel de la colaboración responsable en el patrimonio, y especialmente por lo que me toca, que es cuál es el papel de las universidades. Estamos en una universidad, que es la Politécnica, hay otras universidades como la que pertenezco yo y otros 4 campus más en Madrid. ¿Cuál es el papel que tenemos en aportar a los alumnos o formarlos en una colaboración responsable y, sobre todo, en una conciencia crítica? Yo muchas veces me he planteado como profesor, los que lo sean seguramente pensarán lo mismo, que la universidad tiene, en el campo del patrimonio, tiene 2 objetivos que cumplir fundamentalmente. Por un lado, proporcionar a los alumnos que tiene, porque esa es su forma de vida y es el núcleo fundamental, proporcionarles un conocimiento, si es posible, de excelencia. Nosotros somos responsables de la conciencia patrimonial. En el grado, aquellos que impartan en grados relacionados con el patrimonio, sean historia del arte, en arquitectura, en arqueología, saben que esa formación en los primeros cursos de una conciencia patrimonial es fundamental. Y, por supuesto, en los alumnos de máster, donde les hay que proporcionar un conocimiento suficientemente de excelencia para que puedan, con esa conciencia patrimonial y esa educación, salir a la sociedad y actuar en consecuencia. Y la segunda tarea, y esta creo que es más importante, es proporcionarles a los alumnos una conciencia crítica. Creo que estos son los 2 papeles fundamentales de la universidad en nuestro país y en cualquier país, en una universidad al menos privada. Dar conocimiento de excelencia y proporcionar conciencia crítica a los ciudadanos que forman. Formamos ciudadanos, no solamente son los que estudian en una universidad los que van a participar en las asociaciones, pero sin duda hay muchos ciudadanos formados en las universidades que adquieren la conciencia durante su etapa de formación y que van a engrosar esas asociaciones. Yo creo que el papel que hay que formar, sobre todo en la conciencia crítica, lo he escrito para no ser largo, puesto que el amigo Fernando luego como amigo me echaría la bronca después. Primero hay que juzgar las actuaciones, hay que enseñar a los alumnos a que tienen que juzgar las actuaciones que se realizan en el patrimonio, al menos aquellos que impartimos en grados o máster que tienen que ver con el patrimonio, y hacerlo con una conciencia crítica, no despectiva ni peyorativa, sino constructiva. Y por eso es importante el conocimiento. También juzgar y exigir a la Administración que los medios que se ponen a disposición del patrimonio se inviertan razonablemente bien, porque eso es la mejor conciencia ciudadana. Hacer que alguien piense que son medios que salen de sus impuestos o de los de sus padres y tienen que invertirse lo más rentablemente posible y lo mejor. Y, en tercer lugar, que tienen que tener una conciencia crítica en la defensa del patrimonio suyo, de su inmediato territorio y del país. Hay que hacer país con el patrimonio y esa conciencia de identidad hay que enseñarla. Yo soy y creo firmemente que en la conciencia patrimonial que se puso en evidencia ya desde las primeras cartas de restauración de 1956 de la UNESCO hasta la actualidad, siempre lo redunda la UNESCO, la conciencia patrimonial está en el núcleo fundamental de la formación y en el núcleo fundamental de las personas que después van a formar las asociaciones y van a ser los responsables y críticos con esa conciencia y con el país. Y esta es la labor, creo que Fernando antes lo dijo al principio, la labor de los que trabajamos en este campo es fundamental, porque las asociaciones se nutren de ciudadanos y los ciudadanos tienen que tener conciencia crítica. Y al menos los que trabajamos en las
organizaciones de formación superior estamos obligados perentoriamente a formar ciudadanos críticos. Y en el campo del patrimonio hay que formarlos como ciudadanos críticos, pero no solamente para ver el problema estético, para ver también la inversión. Yo a veces, mi mujer me dice muchas veces, mira, las leyes que se hacen, esa ley tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque tiene una memoria económica. Cuando se juzga la inversión económica, también hay que hacerlo con crítica y hay que tener una formación suficiente para saber si la inversión es razonable o no. Entonces, quería volver a esto porque creo que este es el núcleo de esta mesa redonda, el núcleo de esta reunión. Pido disculpas porque no he podido ir a los que han actuado esta mañana y, bueno, redundo en un papel, dado que estamos en una universidad como la Politécnica, yo procedo de otra, pero me unen muchísimos lazos aquí a esta universidad y creo que ese es el papel, que seguramente espero que compartan conmigo los que trabajan en el mismo sector, y esa conciencia crítica va a ser la que nutra a las asociaciones, porque solamente los ciudadanos con una buena educación patrimonial van a surtir como ciudadanos críticos y como ciudadanos también que pueden poner y deben poner su dinero para contribuir al sostenimiento de su patrimonio. Muchas gracias, Joaquín. Tu perfil, además, no solo como arqueólogo, sino como restaurador, pues avala muy bien tus palabras y que te agradezco. Don Javier Mamonde tenía la palabra, después don Carlos Clemente, después Susana Mora. Gracias. Sí, muy brevemente, solamente dar las gracias a Isabel de nuevo por la sensibilidad que demuestra desde la Administración y creo que casi todo se puede corregir con la propuesta de Mercedes de una nueva ley de mecenazgo y agradezco el ejemplo que has puesto de la torre, refleja plenamente la situación de los propietarios de casas históricas y voy a añadir muy brevemente otro ejemplo. Año 1992, 2 villas de 1900 en el mismo municipio de La Coruña, estado de abandono a las dos. Una se rehabilita con una inversión de una cantidad de dinero muy importante, otra se deja en ruinas. Una, su valor catastral se ha multiplicado por 700, otra no paga ningún tipo de impuestos por la edificación porque está en ruinas y próxima a ser destruida para edificar pisos. Creo que efectivamente hay que premiar al que conserva y no castigarlo. Gracias. Muchas gracias. Permite dar un dato que tiene que ver con lo que acabas de decir. Solo en términos económicos, los 17 castillos de los Châteaux de la Loire de Francia generan más ingresos que 700 castillos en España. Y vuelvo al dato anterior. En España el 90% del dinero lo pone la Administración pública y creo que no puede, creo que realmente por cuestiones de Hacienda o por lo que sea es evidente que no puede absorberlo. Y lo que falta es aportación de la sociedad civil, del sector privado, de las asociaciones, como, entre otras cosas, pasa en Francia, donde el 70% de la inversión lo pone el sector privado. En la propiedad privada, la propiedad histórica titular privada, toda la inversión la ponemos los propietarios. Totalmente de acuerdo. Nosotros, los propietarios de casas históricas, como dije antes, no sé si estabas tú, lo que hacemos es invertir nuestro dinero, sufrir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, para también de interés social exclusivamente. Y que muchas veces, como por ejemplo que decía Mercedes, como te lo acabo de poner, todavía después de esto nos vemos apaleados. Sí, totalmente de acuerdo. Y ciertamente la Administración y el Estado no puede mantener el patrimonio histórico en un país como España, con el que hay a duras penas puede mantener el público, como para mantener el privado. La única vía es, efectivamente, una compensación, aunque solo sea simbólica, mejor si no es simbólica, el esfuerzo que hace el propietario que mantiene ese país. Carlos Clemente. Mi pregunta es para Mercedes, en un comentario que has hecho muy interesante, y es que estamos en otro piso, estamos en otra liga en este momento con el patrimonio. Todo lo que se ha hecho, se ha hecho. Tú decías un aspecto que, por supuesto, es muy importante, que es el tema de sostenibilidad y medio ambiente, en el que sí creo que hemos trabajado por la idea del desarrollo de la arquitectura de la cal y las técnicas de la tierra, y creo que se está ya equiparando a un conocimiento de nuestros profesionales. Creo que va por ahí, no va por los temas solo de climatización o energía, sino fundamentalmente por el buen manejo de la ventilación, de la soleación, de la cal y de la tierra, que creo que es una batalla ya ganada en la que tenemos mucho. De hecho, ayer declararon Patrimonio Mundial los muros secos de piedra y va en esa línea. Pero hay un tema muy importante que creo que es la liga en la que estamos, que es el tema del territorio.
Hoy ya sabemos, nos han regalado el libro de Fernando Chueca, que es pues, obras muy singulares de monumentos de España. Pero estamos ya, yo fui discípulo y trabajé con don Fernando y me siento parte, pero don Fernando estaría ahora en el territorio, o sea, el territorio es clave. Trabajé hace años con Pasini, con Arturo Soria de la Mano Ballester para el Camino de Santiago y ha sido mucho más importante que restaurar una de las catedrales de las 4 autonomías que se van, de la el propio elaboración del territorio del Camino de Santiago, porque trasciende no solo a las 4 autonomías, sino ahora las otras autonomías quieren ir, incluso otros países se incorporan. La red, nosotros en Alcalá de Henares, la red de ciudades patrimonio mundial, es mucho más poderoso. Esa red en este momento está trayendo mucha más restauración, mucha más docencia. Entonces, yo aquí hablo más como investigador. Los 4 proyectos que tenemos en este momento de investigación son en esa línea, crear redes de patrimonio en ruina a través del Palacio Arzobispal, del estudio de Alcalá de Henares, el patrimonio en ruina de México, el patrimonio en ruina de las guerras que se están produciendo en Oriente Medio, ¿no? Creo que te quería preguntar, pues que yo creo que para nuestros alumnos incorporar ese incentivo a los colegios, porque claro, hay arqueólogos, historiadores y arquitectos y técnicos, los 3 colegios que estáis, vamos totalmente de la mano. No hay un solo proyecto de una red en la que el discurso del relato histórico, el relato de las vías, vaya unitario. Eso es mucho más poderoso Complutum si va unido a Segóbriga y a Valeria y al recorrido de la calzada que en sí mismo Complutum y su recuperación. Entonces quería preguntar al colegio, yo creo que sí se está trabajando en esa línea de territorio, ¿no? Mercedes. Bueno, vamos a ver. Me alegro mucho que me haga esta pregunta porque él sabe que me gusta mucho, por eso lo ha sacado. Hay varios temas. Cuando yo me he referido al tema de la sostenibilidad, yo no me refiero en el sentido que habla todo el mundo. A mí la eficiencia energética per se me parece una tontería, entre comillas. A lo que me refiero hablando de temas de sostenibilidad es a la sostenibilidad hablada en serio. Cuando me refiero a hablar en serio es a utilizar unos recursos escasos que son de los de la tierra de una forma razonable y inteligente. Entonces, ahí es donde entra el tema de la rehabilitación de nuestro patrimonio edificado. Por supuesto, muchísimas de las técnicas tradicionales se han demostrado, vamos, de una ecología y de una adaptación al medio mucho mayor que la de muchísimas patentes muy sofisticadas. Entonces, yo lo que abogo es por un discurso mucho más integral de lo que es la rehabilitación y la sostenibilidad, porque a día de hoy tiene una componente de marketing que a mí no me gusta y que va muy ligada a la venta de determinados productos. Creo que Carlos va por ahí. Entonces, yo no me refería a eso, me refiero a la sostenibilidad bien entendida, a conseguir economías circulares. Son los términos de moda, en el fondo eso sale el sentido común. La arquitectura es un hecho que dura muchísimo en el tiempo y que una de sus características es que se usa. Entonces, si continuamos usando la arquitectura, la continuamos usando de forma razonable, mantendremos nuestro patrimonio y conseguiremos la sostenibilidad. Y en ese sentido, otra de las patas de esa sostenibilidad es la sostenibilidad económica. Por eso ha salido el tema de los privados, que a mí me parece fundamental. No podemos pensar que es sostenible que el Estado se haga cargo de un patrimonio como el español. Y el tercer punto, que es también importantísimo, es el que ha dicho Carlos. Pues hablaba del patrimonio del siglo XXI, el patrimonio, cuando se toma conciencia patrimonial. Bueno, la conciencia patrimonial ha existido, yo creo que prácticamente desde siempre. Como tiene unos componentes, que es una discusión, perdonadme, muy complicada. O sea, aquí podríamos estar 3 semanas. Como tiene unos componentes simbólicos de temas de carácter identitario muy potentes, pues es un tema que siempre ha estado presente en todas las grandes civilizaciones que borraban las huellas de sus antepasados o las incorporaban para aprovecharse de los contenidos culturales que ello llevaba, ¿no? Y la arquitectura es el gran transmisor. Pero en el sentido que dice Carlos, lo del paisaje es verdad que es un tema reciente, es un tema de hace 2 décadas, vamos, 30 años a lo sumo. Y es las vías, tanto las vías como el paisaje cultural, son las grandes figuras en las que consigues tener una visión integral de lo que es realmente la cultura humana. Entonces, son fundamentales. Por supuesto, es mucho más importante eso que el hecho aislado. Lo que pasa que es un debate complejísimo, muy interdisciplinar, y en el que yo, personalmente, el Colegio de Arquitectos en este momento ha hecho alguna jornada, pero no estamos trabajando de una forma constante. Y creo que las administraciones tampoco, porque yo creo que les cuesta muchísimo afrontarlo.
Solamente si consiguen un rédito económico muy claro, como es en el caso del Camino de Santiago, se pondrán a ello. El Camino de Santiago, que ha llegado a hermanarse por hacer así un poco de propaganda, ¿no?, con un camino en Japón, y ha conseguido duplicar su impacto. Entonces, ese tipo de cosas es verdad que tienen un componente económico muy fuerte, pero es muy difícil de gestionar. Carlos lo sabe porque trabaja en proyectos en Oriente Medio de SEJAED y son no solamente transregionales, son transnacionales, interdisciplinares, con unas condicionantes económicas y sociales enormes y políticas. Porque claro, cuando tú estás hablando de vías, de grandes vías de comunicación, como el caso que dice Carlos, te encuentras con problemas incluso de gestión del agua entre naciones. Entonces, es el gran tema, pero desgraciadamente el colegio, lo cierto es que en este momento no está haciendo gran cosa, porque no tiene medios, ya nos gustaría. Tienen miembros que participan en proyectos en toda la geografía española, cada uno, pues unos en Valencia, otros en no sé dónde, pero es a título individual, me imagino que un poco como la escuela. Yo creo que esos trabajos de investigación a día de hoy están más en las escuelas, que son las que tienen la capacidad científica de coordinar esos temas. Perdona, me he extendido un montón. Sí, por ser breve. Comparto parte de lo que dice Mercedes, digo parte por el tema del comentario de la eficiencia. Lamento que solo estemos mirando hacia un lateral. Yo creo que hay que mirar lo que tenemos y hay que mirar hacia dónde vamos, como hemos dicho antaño. Se da por perdido ya, con el exceso de emisiones de 2017, que ya no somos capaces de revertir ese 1,5 grado o 2 grados de temperatura que va a subir la temperatura media de la Tierra. Podemos seguir hablando de entornos, de valles y de todo lo que queramos y del Camino de Santiago, pero quizás dentro de 30 años el problema es que no tengamos dónde tener ubicados ese patrimonio. Entonces hay que mirar en las dos direcciones y de alguna forma, me ha parecido a mí interpretar en ese comentario de la eficiencia, yo creo que no podemos dejar para atrás ninguna de esas líneas. Tenemos que mantener lo que tenemos, pero tenemos que seguir el ritmo de lo que nos van a obligar a llevar. Y es que ya nos están diciendo que tenemos que hacerlo más deprisa. Y de alguna forma el patrimonio tiene que integrarse también, el histórico. Tenemos que ir todos en la misma línea. Por alusiones, vamos a ver. No, por alusiones no, hay una cosa en el tema de sostenibilidad, que es que además me encanta estar en la escuela y decirlo. Me parece que es una commodity, me parece que es un tema que se da per se. Cuando hablo de sostenibilidad me refiero a que lo que tenemos que usar es el sentido común. Yo creo que el término sostenible en este momento es un término que es muy resbaladizo, aunque yo lo he utilizado. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre preguntarse si sus edificios cumplen con la norma de estructuras. Por supuesto que sí. Por supuesto que nuestros edificios van a cumplir con las normas de eficiencia energética. Por supuesto que vamos a conseguir que las emisiones sean cero. Pero eso no es arquitectura. La arquitectura es otra cosa y cuando hablamos de patrimonio, mucho más. Entonces, perdonad que me ponga así muy brevemente, pero es que me parece muy importante porque me parece que hay un falso discurso cuando se habla de patrimonio diciendo que no se puede adaptar porque no va a cumplir con las exigencias. Creo que eso es en determinados casos. Y creo que el patrimonio, la normativa de aplicación debe ser lo suficientemente flexible para permitir determinadas holguras. Es decir, la accesibilidad universal tiene que haberla. Si eso supone hacer una actuación de meter una rampa, llame usted a un buen arquitecto para que la coloque bien. Pero no, eso no está en discusión. O sea, yo creo que estamos hablando, y creo que Carlos se refería, a subir un poco el listón, subir un poco más arriba. Por supuesto que vamos a usar morteros de cal, por supuesto que vamos a usar pinturas que no sean contaminantes, que no tengan emisiones de sustancias volátiles. Es que eso se da es que va de suave. No sé, perdonad. Bueno, creo que es evidente que los retos, ¿no?, claro, a los que nos enfrentamos son de una escala. Yo pensaba en este momento la dimensión patrimonial de esa España vacía, por ejemplo. Sí. Otro de los retos que tenemos, estaba hablando, que cómo se va a gestionar dentro de 15 años el patrimonio en la provincia de Soria o en la provincia de Segovia o en tantos lugares, ¿no? Bueno, tenía la palabra también pedida Susana Moda, no sé si por aquí había alguna más. Quisiera que todos los que deseen intervenir puedan hacerlo, o sea que nuestro objetivo, y naturalmente invito constantemente a los miembros de la mesa, tienen el privilegio de hacerlo cuando les parezca oportuno, que por eso están aquí hoy invitados. Susana. Primero, dar las gracias. Muchas gracias por esta jornada. Bueno, me llamo Susana Morano Somiño Hierro, soy arquitecto, profesor titular de esta escuela, pero digo que primero soy arquitecto, doctor también en esta escuela, a la que amo profundamente. Y querría
con lo que he visto a lo largo, he procurado estar todo el tiempo que he podido hoy, y no sé para quién, pero querría por lo menos no irnos de aquí sin mencionar algo así como el método de trabajo para el conocimiento. Porque estamos hablando patrimonio, valores. Solamente he oído a Riegel, no he oído a Brandi, que nadie mencionara a Brandi, a Cesare Brandi, y método de trabajo. ¿Para qué? Para recordar también a Paolo Torselo. Cuando Paolo Torselo dice, recordando todo esto, cuando hay contradicción entre un valor y otro, y se nos plantea, por supuesto, el valor de uso. Entonces, en este sentido, y del método, quiero mencionar, bueno, yo pertenezco a ICOMOS desde el año 1981, cuando estaba en la beca de la Academia España Rock, o sea, que me acabo de hacer también Hispania Nostra, que no pertenecía, pero sobre todo, y a quien quiero recordar, que no está aquí como asociación, la Academia del Partal, y Antonio González Moreno Navarro, quien el método de trabajo para el conocimiento, y un método de trabajo que es el que él empezó en su survey del patrimonio histórico en Barcelona, desde luego hoy yo me siento que lo debo recordar. Y por tanto, hablar el método de trabajo para el conocimiento de los valores, y por aunque una cosa que yo creo que es fundamental, que es discutir, ponernos de acuerdo en cuáles son esos valores, porque si no, querida Alicia, cuando tú y yo ¿qué valores son? ¿Cuáles son los valores? Entonces, si no, todo el mundo vamos buscando patrimonio, pero no sé cuál es el patrimonio que buscamos cada uno, nada más. Quiero agradecer el colegio cuando Paloma me encargó que llevase y organizase los cursos que llamamos Restauro, precisamente para que hubiera un conocimiento y un método de conocimiento, cosa que yo creo que ahora se está un poco perdiendo, porque eso no existe. Y vamos un poco, y lo digo aquí mismo, en esta queridísima escuela donde yo soy profe, a cosas instrumentales. Y muchas veces el conocimiento instrumental está un poco en perjuicio de esto. Entonces pongo ahí la palabra del método de trabajo para conocimiento de los valores, contradicciones entre ellos y todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. No sé si alguno de nuestros invitados tiene... ¿Alicia? Perdona. Alicia, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera incidir un poco en algunos de los temas que se han comentado, así como no sé si es una reflexión conjunta o yéndoos también a la mesa, ¿no? Las cosas que se están comentando, lo que comentaba la compañera ahora mismo del tema de los valores, ¿no? A veces yo creo que en el siglo XX hemos pecado mucho de cosificar o de separar o de intentar como meter el patrimonio en una especie, bueno, no solo el patrimonio, aquí estamos hablando de patrimonio cultural, pues el patrimonio cultural también, en una especie de paquete cerrado al que le colocamos medidas por todas partes y bueno, pues esas medidas, pues al final, o esos límites, podríamos decir, esas obligaciones que también como que nos han superado y de alguna manera nos encontramos con mucha insatisfacción, yo creo, en los resultados. Resultados como que son, por ejemplo, bienes de dominio público, pero las administraciones no pueden con ellos. Que no encontramos una ley de mecenazgo que tal... O sea, lo habéis enfocado mucho desde el punto de vista económico, para mi gusto, pero bueno, también es una realidad. No estamos dando soluciones. Y yo creo que hay un tema de fondo ahí, de consideración del patrimonio cultural, no como hacer acciones integrales o instrumentalmente integral, sino como algo que es parte de todo. O sea, que la reflexión para mí es mucho más profunda, incluso en la forma en que estamos abordando nuestras intervenciones sobre los espacios patrimoniales, ¿no? Y entonces ahí el espíritu crítico y de conocimiento que algunos reclamaban, pues yo creo que sí es verdad que no solo la academia, pero que también las asociaciones y los demás colectivos tenemos que empezar a hacer, porque bueno, pues también es muy cuestionable cómo se está haciendo una restauración y por qué solo interviene una arqueóloga, me voy a poner muy positivo, una arqueóloga, una arquitecta, por cierto, una restauradora,
Y bueno, pues esa toma de decisiones que decíamos de a lo mejor ciudadanía, ¿por qué los valores solo los decidimos los especialistas o las personas que llevamos? O sea, ¿por qué no hay otras opiniones que se incluyan, como la del de Hacienda, que no hemos traído hoy, ¿no? O sea, ¿por qué si estamos todo el día diciendo que el pasado común, que son valores que nos representan a todos, resulta que luego a la hora de tomar decisiones solo hablamos las personas que estamos todo el día con esto? Bueno, no sé, sería también un debate muy largo, pero me parece que en este tipo de foros, y también como una valoración para los organizadores, aparte de que me hubiera gustado ver más ayuntamientos, no solo la Confederación de Ayuntamientos, sino a responsables de cargos técnicos de esos ayuntamientos, ¿no? A personas, bueno, como las que estáis aquí, que además de profesionales sois. Pues me hubiera gustado ver a más ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, ver sus opiniones, compartir esos espacios. Considero que también, bueno, pues hay que invitar a otro tipo de sectores, a otro tipo de asociaciones o colectivos, como pueden ser los medioambientales o como pueden ser, bueno, pues de otro tipo, o de maltrato de mujeres o de, no sé, que a lo mejor eso nos ayudaría a entender más los problemas que tiene el patrimonio cultural, no sé, lo lanzo así como quizás nos toca ya romper con barreras incluso del concepto de qué es, de cómo estamos viendo el patrimonio cultural. Muchas gracias, Alicia. Sí, sí. Soy Vicente Poveda y, haciendo mención a Alicia, soy arquitecto, estudié en esta carrera, en esta escuela, y soy arquitecto municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. No vengo como representante del Ayuntamiento, sino como arquitecto municipal y, además, soy miembro de ICOMOS, de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, pero lo que voy a decir, lo voy a decir como miembro vocal, eso sí, de una asociación que hemos creado hace un año y que tiene que ver con asociaciones y administración pública. Hemos creado, de momento somos 12 socios, en un municipio de 42.000 habitantes, que es el Real Sitio de San Fernando de Henares, y la asociación se llama Amigos del Real Sitio, Asociación Cultural de Amigos del Real Sitio. En un año, 12 socios a 10 euros de cuota anual, pues os imagináis qué potencial de dinero, y me acaban de enviar un correo que el Ayuntamiento nos ha concedido una subvención de 170 euros. Vale, más de lo que aportamos nosotros. Bueno, la aportación es de nada, de hace unas horas. Pues en junio hicimos una exposición en conmemoración del 800 aniversario de Fernando III el Santo, que es el patrono del pueblo, y no Fernando VI, que es el fundador. Bueno, fue su padre, pero como se murió, por eso se llama Real Sitio de San Fernando, pero no por Fernando VI, sino por Fernando III. Bueno, la gente lo confunde, porque tenemos una plaza en el pueblo, porque es un pueblo barroco, una plaza cuadrada, 2 cuadradas, una redonda, circular, y la llaman la Plaza del Santo, pero la estatua que hay ahí es una del Palacio de Oriente de Madrid, de Fernando VI. La gente tampoco sabe quién es uno y otro, pero bueno, voy un poco al grano. Hemos hecho una exposición con colaboración del Ayuntamiento, o sea que ha habido colaboración. El Ayuntamiento nos ha dejado un sitio para poder exponer. Nosotros hemos montado con nuestro trabajo los paneles, 24 paneles. Hemos tenido colaboración con gente de La Carolina y de Palencia, que nos han aportado materiales auténticos que han estado expuestos allí, vigilados por nosotros mismos, porque no hay otra manera de poder controlar aquello, porque eran auténticas reliquias. Y quiero decir que sí que hay colaboración entre administraciones, en este caso local, que no se ha hablado mucho de ella, y asociaciones muy pequeñas, aunque con un potencial muy grande. Nada más será un poco que hay ese tipo de colaboración, que sí existe. Muchas gracias. Vosotros. Bueno, hemos cubierto el tiempo de la mesa. Yo voy a dar un último turno a nuestros invitados por si quisieran puntualizar, añadir alguna de las cuestiones de las que se ha hablado aquí. Carlos. Sí, muy brevemente. Respecto a lo que ha dicho Alicia Castillo, pues totalmente de acuerdo con ella.
Cuando nosotros hablábamos de socializar el patrimonio, de concienciar a la sociedad de lo que es el patrimonio, nos referimos a eso, a todos los sectores de la sociedad. Evidentemente, los que trabajamos en patrimonio estamos concienciados de lo que es el patrimonio cultural. Evidentemente, la facultad donde da clase Joaquín Barrio, donde da clase Alicia Castillo, esta escuela, evidentemente, crean una conciencia crítica de la sociedad, pero de una parte muy pequeña de la sociedad. De lo que se trata es de que toda la sociedad tenga esa conciencia crítica hacia el patrimonio. Muchas gracias. ¿Queréis añadir alguna cosa? Sí, bueno, por puntualizar, prácticamente por irnos a la etapa de la ejecución, como quien dice ya, ¿no? Yo creo que lo fundamental es auditar realmente el estado del edificio en sí, o de la ciudad o del entorno en sí, y a partir de ahí pues hacer una especie, o sin especie, hacer una gestión preventiva, que yo creo que es uno de los puntos que nos pueda faltar. Yo creo que hay una labor, antes se comentaba algún tipo de profesionalización, hay un campo ahí abierto muy importante que un gestor preventivo para ir avanzando y anticipando todas estas novedades, toda la existencia y todo lo que nos podamos encontrar puede ser un punto importante para tomar decisiones de la forma rápida en la que nos puedan estar obligando en breve a todos. Ignacio. Sí, yo solo por responderte un poco a ti, en mi opinión, bueno, lo que defiende un poco Arespa es que se le dé al patrimonio la singularidad que realmente tiene y no se le intente enclavar por un lado dentro de una ley de contratos del sector público, por otro lado dentro de una dirección de Hacienda que se basa en su criterio para sacar subastas para contratar un proyecto, que se le dé realmente la importancia que tiene, tanto desde todos los puntos de vista, pero que se le separe de otros ámbitos, en el fondo, que se le dé a su propia singularidad la importancia que todos los que estamos aquí por lo menos creemos que tiene, que hoy por hoy no pasa. Mercedes. Bueno, yo nada más quería decir una frase de un profesor, hablando del método del restauro crítico y de todas estas cosas. Hay un profesor, un ex profesor de esta escuela, un catedrático emérito, que es un maestro y que tiene una frase que yo creo que es fantástica para acabar un evento de estas circunstancias, y es que no hay que ayudar a integrarse a la arquitectura moderna en el pasado, hay que ayudar a traer a la arquitectura antigua a la actualidad. Y es de don José Ignacio Llinazasoro. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y es lo que no estamos haciendo realmente. Muchas gracias. Bueno, creo que todos los temas que han salido, muchos otros que podrían salir, desde luego ponen de manifiesto la oportunidad del debate. No podemos en una jornada de estas características no ya resolver los problemas, sino ni siquiera proponer ideas que permitieran de alguna manera comenzar a enfrentarnos no tanto a las soluciones, sino a los criterios con los que debemos empezar a trabajar, ¿no? Pero me parece que es importante, ¿no?, que bueno, se oigan voces, que se valore, en este caso, el papel que se puede hacer desde la sociedad civil. Creo que la Administración tiene en ese sentido un reto importante, ¿no?, a la hora de integrar esas voces que son diversas, que son numerosas, ¿no? Y por otra parte, creo que todos los agentes que estamos implicados en estos temas de patrimonio, empezando por las universidades, yo suscribo palabra por palabra lo que decía mi compañero y buen amigo Joaquín Barrio, ¿no?, él desde la Universidad Autónoma, en este caso un departamento de prehistoria y arqueología, pero puede decirse igual, exactamente igual desde una escuela de arquitectura, la creación de esa conciencia crítica, el ideal de la universidad, la idea que está, ¿no?, aquí estamos no solamente para fabricar sabios, ¿no?, como decía, también para fabricar hombres, ¿no?, hombres y mujeres, quiero decir, en el sentido de ciudadanas que tengan conciencia crítica, que se enfrenten, bueno, pues a los problemas, no solo del mundo en el que vivimos, sino del que nos espera y a los retos, ¿no?, ambientales, sociales, económicos, demográficos, realmente muy complejos, ¿no? En la medida en que todos nosotros pues tengamos yo creo que la valentía, ¿no?, de afrontar desde el realismo, porque muchas veces yo creo que lo que nos puede faltar a veces es realismo, desde el realismo y también desde una actitud que creo que tiene que ser propositiva y de búsqueda de soluciones. En la medida que podamos ser capaces de hacer esto, estaremos un poco en ese camino. Si desde las universidades, desde las asociaciones, desde las instituciones y naturalmente desde la Administración del Estado, ¿no?, pues estamos en esa dirección, pues bienvenidos, ¿no? Bueno, yo agradezco muchísimo a las personas que nos han acompañado esta tarde en esta mesa redonda de cierre su presencia aquí. Es un honor siempre contar con compañeros y amigos como ellos. Y voy a dar paso ahora a don Miguel Ángel García Valero, su director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, para clausurar este encuentro. Si te importa tomar la palabra, lo haces desde el atril.
Bueno, pues yo creo que hemos dejado, ya ha quedado más que manifiesto, que la iniciativa social organizada en el siglo XXI es uno de los pilares básicos en la gestión y la protección del patrimonio. Hasta hace unos años contábamos con la normativa y la administración, pero hoy en día la iniciativa social es fundamental, no solo por lo que supone en su dimensión socializadora, que también la tiene, por lo que supone de encuentro de diferentes tipos de voluntades, sino también lo que supone desde el punto de vista pedagógico. Creo que, y lo hemos dicho esta mañana, lo ha dicho alguna compañera esta mañana, lo que implica ese carácter pedagógico de pertenecer a un colectivo con un fin común, ¿no? Con una idea común. Me gustaría, para acabar, Fernando, quizás unas palabras que vienen muy ad hoc para terminar la jornada, y es que el rey Juan Carlos, en la toma de posesión, en el acto de su coronación, acabó diciendo que si todos permanecíamos unidos habríamos ganado el futuro. Y creo que esto es lo que está ocurriendo hoy en día en la relación entre las asociaciones y la Administración. Si continuamos, yo creo, por este camino, dentro de unos años seguramente estaremos hablando de otro tipo de cosas, no de aunar estas voluntades. Darles las gracias a todos ustedes, emplazarnos para que el año que viene sigamos trabajando y sigámonos encontrando aquí con otro tema que nos atraiga de gestión y protección del patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes.